A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué algo tan pequeño como una coma puede desatar una guerra en Internet? ¿O quién decide si una palabra nueva, una que usamos todos los días, es correcta o no? Pues hoy nos metemos de lleno en ese campo de batalla que es la gramática, un lugar donde, ojo, se está jugando el futuro de cómo hablamos. Seguro que a casi todo el mundo le ha pasado, ¿verdad? Que le corrijan por usar una palabra mal, o que ha visto esas peleas monumentales en redes sociales por cómo se dice esto o aquello. Bueno, pues esa tensión, ese choque constante entre lo que dicen las reglas y lo que se habla en la calle, es justo el meollo de lo que vamos a analizar. Vale, entonces la pregunta del millón, ¿quién pone las reglas? Porque aquí es donde empieza la movida de verdad. Es un conflicto, casi una batalla, entre las normas escritas, las reglas de toda la vida, y la pura realidad, lo que hablamos cada día. Para pillar bien este debate, hay que entender que hay como dos equipos, dos maneras totalmente opuestas de ver el lenguaje. Por un lado están los prescriptivistas. Son como los árbitros, los que te dicen cómo debería jugarse, con sus reglas de lo que está bien y lo que está mal. Y en la otra esquina, los descriptivistas. A ellos no les va tanto lo de pitar faltas. Son más bien como cronistas. Simplemente observan, analizan y cuentan cómo se usa el idioma en la vida real, sin juzgar. Y en el equipo de los árbitros del español, el capitán indiscutible, la institución que todos conocemos como la guardiana de las normas, es, claro que sí, la Real Academia Española, la RAE. Y ojo que la RAE tiene una historia que tela. Nace allá por 1713, fijándose en la Academia Francesa y enseguida, ¡zas!, publica su primer gran diccionario. Pero lo interesante es que no se quedó ahí, anclada en el siglo XVIII. Su visión fue creciendo. En 1951, por ejemplo, impulsó la creación de la ASALE para juntar a todas las academias del español del mundo. Y todo esto culmina en su misión actual, proteger la unidad esencial de nuestro idioma. Que nos entendamos todos, vaya. Pero a ver, ¿cómo sabe la RAE qué aceptar y qué no? ¿Lo deciden unos señores en un despacho? Pues no exactamente. No se basan solo en libros antiguos. Su arma secreta, por así decirlo, es el corpus. Pensemos en un corpus como una base de datos gigantesca, brutal, con millones de textos y grabaciones de cómo hablamos y escribimos de verdad. Es su laboratorio para ver qué se cuece en el idioma real. Para vigilar el idioma, la RAE tiene tres ojos digitales. El CORDE es como la máquina del tiempo, que nos enseña cómo era el español hasta el 74. Luego está el CRIA, que sería como el álbum de fotos, una imagen fija de cómo se hablaba en la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente el CORPES 21. Este es el ojo que está puesto en el ahora, analizando el español del siglo XXI, el de Internet, el de las redes, el que usamos todos hoy en día. Vale, hasta aquí la versión oficial. Pero claro, frente a esta autoridad de la academia, hay otra idea, una idea muy potente que le da la vuelta a todo. ¿Y si el idioma no es una monarquía con sus reyes académicos? ¿Y si en realidad es una democracia, una donde el poder lo tienen quienes lo hablan? Hay una frase de un académico, Pedro Álvarez de Miranda, que lo clava. Lo que viene a decir es algo muy sencillo pero muy profundo. Igual que en un país la soberanía la tiene el pueblo, en un idioma la soberanía la tienen quienes lo hablan. El lenguaje, según él, no es un sitio de imposiciones, es un territorio de libertad. Ahí es nada. Y lo más curioso es que esta idea resuena incluso dentro de la propia RAE. El que fue su director, Muñoz Machado, llegó a decir que el español es una gran lengua del pueblo, que no es nada elitista. Y esto es clave porque a diferencia de otros idiomas como el francés, que se basaron en cómo hablaban en la corte, el español se construyó mezclando lo culto y lo popular, la calle y la academia. Y este tira y afloja entre las reglas y la calle, bueno, hoy tiene un frente de batalla que está que arde. El más visible, el más polémico, sin duda, el debate sobre el lenguaje inclusivo. A ver, para meternos en este jardín hay que entender un concepto clave, el de término no marcado. Suena técnico, pero es fácil. En español, el masculino muchas veces funciona como el genérico, el que vale para todo. Cuando decimos los ciudadanos, nos referimos a hombres y mujeres. Pues bien, la crítica es precisamente esa, que al usar el masculino como cajón desastre, se está invisibilizando a la mitad de la población. Y para intentar solucionar esto han salido un montón de propuestas. Algunas ya las conocemos todos, como el desdoblamiento, el típico alumnos y alumnas. Otras buscan palabras neutras que ya existen, como el alumnado. Y luego están las opciones más rompedoras, digamos. Ahí entra el uso de la E para decir todes, o el de la arroba o la X. Y claro, también está la opción de darle una vuelta a la frase para no tener que elegir género,
Vale, ¿y la RAE qué opina de todo esto? Bueno, pues su postura es bastante tajante. Vienen a decir que la igualdad es un objetivo social importantísimo, pero que no se consigue forzando de manera artificial la gramática. Para ellos, la solución está en las leyes, en la educación, no en cambiar las reglas del idioma. Defienden que el masculino genérico es simplemente una herramienta de la lengua y que no tiene por qué ser una marca de sexismo. Pero mientras este debate social sigue su curso, en paralelo ha aparecido un jugador completamente nuevo en el tablero. Un desafío que nadie se esperaba y que lo puede cambiar todo: el lenguaje de las máquinas. El exdirector de la RAE, Muñoz Machado, lo explica con una imagen muy potente. Dice que justo cuando parecía que la academia por fin había cumplido su lema de limpia, fija y da esplendor con el lenguaje de las personas, de repente llega la avalancha de la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué toca? Pues vuelta a empezar. Toca arremangarse y ponerse a limpiar, fijar y dar esplendor, pero esta vez al lenguaje de las máquinas. Aquí el miedo de verdad, el problema de fondo, es que las gigantes tecnológicas estén, por su cuenta y sin preguntar a nadie, creando sus propios dialectos de español para enseñar a las inteligencias artificiales. Y esto es un peligro real. Podría romper el idioma en pedazos, fragmentarlo, de una manera que nunca hemos visto. Y lo más gordo es que no sería por cómo evoluciona la gente al hablar, sino por las decisiones de un puñado de ingenieros a miles de kilómetros. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta inicial. Pero ahora es mucho más grande, más compleja. ¿El idioma es un territorio de libertad total, donde mandan quienes hablan y ahora también las máquinas? ¿O necesita unas normas, una cierta imposición para que no se rompa, para mantener su unidad? La respuesta no está clara. De hecho, hoy está más en el aire que nunca, y de lo que pase dependerá nada menos que el futuro del español.